Buen día para todos, mi nombre es Daniel Alejandro Muñoz Nope. Este es mi documento de identidad y el día de hoy estamos en la fase 5 de la clase de estática y resistencia. Voy a explicar la fase número 3, que es análisis del diseño, en la cual nos calculamos las fuerzas internas de cada una de las barras de la cercha asignada. Esta es la cercha que se nos asignó y lo hicimos por el método de nodos, y asimismo debemos de clasificarlo como fuerza por tracción, compresión o fuerza nula. En cada una se debe de hacer un diagrama de cuerpo libre y hacer una tabla de resumen. Entonces, como ya les decía, tenemos el diseño de la cercha y tenemos todas las medidas de fuerzas externas, todas las medidas y todas las fuerzas externas que ya previamente se calcularon y tenemos en esta tabla. Entonces lo primero que hacemos es que calculamos las reacciones en los apoyos de la estructura para poder solucionar las fuerzas internas por el método de los nodos. Lo hacemos por el método tradicional de equilibrio, de acuerdo de cuerpo rígido, en donde se halla con la sumatoria de fuerzas. Entonces tenemos que A en el eje X es igual a cero, debido a que no, en modo horizontal no recae ninguna fuerza. Todas las vemos con la flecha roja, son de modo vertical en el eje Y. Entonces tenemos que AX es igual a cero. Y la sumatoria de FY la tomamos en el con respecto a A más GY, AY más GY. Entonces lo que debemos hacer es iniciar a hacer la sumatoria de todas estas fuerzas que recaen, y así obtenemos 43.8 kilonewtons. Luego aplicamos momentos con respecto a, a uno de los puntos. En este caso lo tomamos con respecto a, y nos vamos con el sentido de las manecillas del reloj. Entonces tenemos que 7.3 por factor común de esa zona. Entonces 2 más 4 más 6 más 8 más 10, que es este 7.3. Y acá es 2, 4, 6, 8 y 10. Más 3.65 por 12. Entonces es 3.65 por 12, que es el total de tramos. Perdón, el total de secciones. Menos, lo ponemos menos porque aquí ya nos encontramos con GY, y este nos hace cambiar el giro. Entonces este GY es por 12, entonces todo esto es igual a 0 kilonewtons por metro. En esta ecuación despejamos GY y nos da 21.9 kilonewtons. De la ecuación de FY se obtiene que es esta ecuación que tenemos acá. Entonces lo que hacemos es despejar a Y, pasando GY al otro lado nos quedaría negativo. GY ya lo conocemos, que es 21.9, y al restarlo nos da 21.9, obtenemos el mismo valor. Luego aplicamos método de nodos. Este método consiste en aplicar equilibrio de partículas en cada nodo, teniendo en cuenta que la estructura es simétrica, como lo vemos acá. Esta sección de acá es igual a esta sección de este lado. Calculamos los nodos A, L, B, K, C y D. Luego los elementos gemelos de la parte derecha tendrán los mismos valores
de la fuerza. Determinamos las ecuaciones X y Y para el equilibrio. Las ecuaciones X y Y para el equilibrio de partículas en cada nodo y se solucionan por medio de método de eliminación de Gauss-Jordan para sistemas de 2×2. Como lo vemos acá en el nodo A, tenemos esta flecha que va hacia abajo y la que va hacia arriba es la fuerza, y las que van así, esta que va representada por AL y AB y AL son la tensión. Entonces iniciamos con en el eje X, las fuerzas que, como tenemos acá el diagrama, las fuerzas que intervienen es AL más AB por coseno de 30, esto es igual a 0. En Y es 21.9, que es esta que tenemos acá, que es KN, menos 365 más AB por seno de 30, eso es igual a 0. Lo que ya hacemos para hallar AB, que es lo que queremos hallar, que es AB y AL, es que lo despejamos en esta fórmula y nos da menos 36.5 kilonewtons. Luego, con la fórmula que hallamos en X, despejamos AL y así obtenemos 31.6 kilonewtons. Este menos 36.5 es compresión y 31.6 es tensión. Luego pasamos al nodo L, que es como lo vemos acá representado, es AL, LK y LB. LB, LK y AL. Entonces, nuestra primera fórmula en X es LK menos AL, que es igual a 0, y LK menos 31.6 es igual a 0. Este 31.6 es este valor que ya hallamos de AL. Reemplazamos AL para hallar para seguir con la fórmula, con la ecuación. En Y tenemos que solo participa LB, pues es igual a 0. Por lo que es un elemento de amarre, entonces es igual a 0. Despejamos LK y pues ya nos pasa de negativo a positivo y tenemos que 31.6 kilonewtons es tensión. En el nodo B ya nos participan más fuerzas, entonces tenemos que en el eje X es BC, que lo tenemos acá en el diagrama, por coseno de 30 más BK por coseno de 30 menos AB por coseno de 30 es igual a 0. BC y más BK nos da que es igual a menos 36.5. Como ya lo habíamos dicho antes, los valores que vamos encontrando los vamos reemplazando en las siguientes ecuaciones. AB ya lo teníamos calculado, que es igual a menos 36.5. Por eso en este caso lo reemplazamos. En el eje Y encontramos BC por seno de 30 menos BK por seno de 30 menos 7.3 y menos AB por seno de 30. Nuevamente conocemos AB, que lo reemplazamos, igual con el 7.3 lo conocemos, entonces nos da menos 21.9. Despejamos BC, el cual nos da menos 29.2, que es compresión, y BK es igual a menos 7.3, también en compresión.
Y así lo hacemos con el nodo K, con el nodo C, con el nodo D. Y ya aquí obtenemos nuestra tabla resumen, en el cual por simétrica los resultados de todas las fuerzas internas en los elementos son. Tenemos AB y FG, como lo vemos acá, que AB y FG es lo mismo, habíamos dicho que es por simetría. Entonces es igual a menos 36.5, es compresión. AL y HG es 31.6, es tensión. LB y HF es igual a 0, es un elemento de amarre. HF y LB son los elementos de amarre. LK y HI es 31.6, es tensión. BC y FE es menos 29.2, es compresión. BK y FL es menos 7.3, es compresión. Y KJ y JI 25.278 es tensión. KC y EI son 3.65 extensión y CD y DE es menos 21.89 es compresión. CJ y EJ es menos 9.65 compresión y EJ es 14.59 tensión. Luego hacemos tomar un tramo de la estructura que involucre solo dos o tres nodos y calcular la fuerza interna en una barra seleccionada utilizando el método de las secciones. Aquí vemos el diagrama que resulta del método de las secciones y realizamos la fórmula. Hacemos la ecuación, perdón, donde nos da 2 metros por 3.65. Los 2 metros ya sabemos que la separación de A a L es de 2 metros. De 3 y por 3.65 kilonewtons más 0.932 metros. En la distancia de A B, perdón, 0.932 metros es la distancia de B a L. Por LK menos 2 metros por 21.9 kn, que lo tenemos acá en allí, es igual a 0. Despejamos LK y nos queda que es 21.9 menos 3.65 por 2 sobre 0.932. Esto es igual a que LK es igual a 39.16 kilonewtons. Esto sería tensión. Eso sería todo. Esto fue lo que se realizó en la fase número 3. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Nida Yasmin Castillo. Hoy voy a presentar la fase 5. En esta debíamos hacer un video de todas las fases que se vieron en la materia de estática y resistencia de materiales. A mí me correspondió la fase 4, evaluación del diseño. En esta fase, en esta fase se calcularon y se clasificaron los esfuerzos normales en cada una de las barras de la estructura. Se hizo la verificación aplicando el criterio del factor de seguridad del perfil estructural que preliminarmente se asignó en la fase 2. Acá tenemos el diseño de la cercha. Acá tenemos el cuadro de los nodos gemelos, las fuerzas, la tensión o compresión y el cuadro de las longitudes de los elementos. Para la realización de esta fase, primero que todo se determinaron los momentos de inercia de área de la sección de perfil doble respecto a los ejes centroidales del área compuesta. Luego se seleccionó el menor momento de inercia en el área, en este caso es IX, que nos indica el eje.
Entonces, para esto usamos la siguiente ecuación. Y de x es igual a y más a por y al cuadrado de 1 más y más a por y al cuadrado de 2. Acá lo que hacemos es reemplazar valores. Acá reemplazamos valores y el resultado que nos da de esta ecuación es este. Seguido de esto lo hicimos en el eje X, ahora vamos a hacer exactamente lo mismo en el eje Y. Entonces con la misma ecuación reemplazamos los valores y nos da este resultado. Ahora tenemos que el área es igual a 1120 más 1120 milímetros al cuadrado, esto es igual a 224 metros al cuadrado. Seguido de esto, debemos determinar los esfuerzos normales en cada elemento. Debemos determinar los esfuerzos normales en cada elemento clasificados en tensión o compresión. Para esto usamos la fórmula de esfuerzo admisible es igual a fuerza por área perfil. Entonces acá tenemos los resultados. Haciendo estas ecuaciones sacamos los resultados y definimos si es tensión o compresión. Seguido de esto, acá luego debíamos separar los elementos a tensión y a compresión para manejar los factores de seguridad FS, que es el factor de seguridad de acuerdo a lo solicitado. Los resultados y las ecuaciones son. Entonces tenemos la tabla de factores de seguridad para barras en tensión con el esfuerzo último a tensión, tener en cuenta la resistencia a fluencia. No se ve. Entonces acá tenemos, para sacar estos resultados, entonces teníamos las fórmulas de, se me perdió, esfuerzo admisible es igual a fuerza sobre área de perfil y tenemos la otra ecuación que es factor de seguridad es igual a esfuerzo admisible, esfuerzo en Y sobre esfuerzo admisible. Entonces acá tenemos los resultados en esta tabla. Seguido de esto, podríamos, tenemos la última tabla que es la de factores de seguridad para barras sin compresión con el criterio de carga crítica en columnas de Euler. Entonces, acá tenemos los resultados en donde tenemos las siguientes ecuaciones. Que P, que es P sub CR, que es P en carga crítica, esto es igual a pi al cuadrado por el módulo de elasticidad por el mínimo momento de inercia del área de la sección. Esto sobre la longitud del elemento al cuadrado. Y tenemos la función que es factor de seguridad es igual a la carga crítica sobre la fuerza admisible. De esta manera podemos dar por finalizado la fase 4 de la explicación. Muchas gracias.